Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Voy a hacer unos últimos ajustes. Súper. Hartas personas conectadas en este momento. Muy buenas tardes. Este curso es bastante numeroso al parecer. Me alegra bastante, son hartas personas. Perfecto. Aquí me voy a presentar en este momento. Mi nombre es María José. Y vamos a estar todo este mes, son 8 clases, ya que vamos a estar juntos revisando este módulo. Perfecto, aquí algunos saludos por el chat. Muy buenas tardes, sean todas bienvenidas, bienvenidos. Súper, hartas personas conectadas, genial. Me voy a presentar nuevamente aquí con ya la presentación oficial de nuestro curso. Tengo una presentación extra aquí preparada. Es la misma información que aparece en el documento de aula, pero acá aparece un poquito más grande. Genial. Hoy vamos a comenzar con este módulo de abordaje de niños TEA. Aparece así, hola Paula, aparece así en nuestro módulo. Quizás lo vieron con otra portada, pero el módulo es el mismo. Vamos a revisar ahora qué es lo que contiene nuestro módulo, pero antes de eso voy a Buenas hacer mi tardes, presentación oficial. Muy buenas tardes, bienvenida. Mi nombre es María muchas José, gracias. soy terapeuta ocupacional de profesión, diplomada en trastorno de espectro autista, varios cursos también por ahí y hartas especializaciones. Actualmente me desempeño en aula en contexto hospitalario. Pero históricamente tengo experiencia en varias áreas acordes a la temática y en otras también, en el área de gerontología también. Pero ahora estoy aquí más enfocada en lo que es educación y lo que es autismo como tal. Así que vamos a ver de inmediato nuestro cronograma, qué es lo que tiene, lo que contempla este curso que tienen aquí en el que estamos hoy. Aquí, bienvenidos todos. Nancy por acá. Genial. Mi apellido, Mesa, acá. Ay, se me corrió. Acá está. María José Mesa Collinao es mi nombre. ¿Ya? Acá, ¿cierto? Mi breve presentación. No puse todas las cosas que debería haber puesto. Bien acotado, ¿cierto? Los datos principales. Eva, por acá también. Bienvenida. Genial. Diciendo que, bueno, acá en cuanto a los cursos, imparto este curso que me gusta bastante en lo particular, que es de abordaje en niños con trastorno de espectro autista, y también el módulo de inclusión educativa, que es como un poquito más, no sé si ya lo vieron, si es que ya lo vieron, quizás lo fue con otra persona, ya, pero igual imparto ese curso. Acá es aleatorio con qué docente nos va a tocar. Ya, en lo que son los cursos, llevo aproximadamente acá más de un año, ya no, no recuerdo mucho, casi un año y medio. Llevo bastante tiempo y de manera particular también por ahí imparto más cursos, más capacitaciones. Ya, así partimos. Con él, Em, esos libros, pero tenemos la Les otra voy a taza de ahí. comentar, ya, como es un curso numeroso, y me ha pasado previamente. Por favor, tener precaución con los micrófonos. Y sé que a veces pasamos a activar el micrófono y queda grabado, entonces igual es un poquito incómodo para quien se le activa el micrófono, por supuesto, porque escuchamos algunas conversaciones que no debiesen ser compartidas con el resto. Solo por eso, precaución con los micrófonos. En el caso de consultas, dudas que vayan o acotaciones que aparezcan durante lo que es bueno, las clases, las 8 que vamos a tener, como tal, pueden ir haciéndolas a través del chat o levantando la mano. En ese sentido, no hay problema con las interrupciones. Lo que sí, tener cuidado con que se nos active el micrófono con una temática que no es del curso. ¿Qué más les puedo comentar? Acá nos quedamos. A veces puedo hablar un poco rápido, así que si ocurre eso también avísenme, por favor, porque a veces uno como que se va un poquito para otro lado.
Lo que son las evaluaciones y las fechas, el día 3 de julio estaríamos finalizando este curso. Sobre lo que viene después o antes, ya esa información no la manejo directamente. Entonces las coordinadoras, ¿cierto? Tienen esa información más a la mano. Lo que sí podemos comentar es que vamos a tener 8 clases, el horario ya lo tenemos definido, ¿cierto? En nuestros días los mismos que tenían previamente. Las evaluaciones van a ser cada 2 clases, o sea, tenemos esta clase, tenemos la siguiente que va a ser el día jueves y el día jueves ya se abriría en la noche la evaluación correspondiente. En cuanto a evaluaciones, todas las que contempla este módulo son de alternativas. Todas son de alternativas por la modalidad misma, ¿cierto? Son 2 clases, son cortitas. Así que tenemos prueba ya el día jueves. Sin más que agregar, también parto de inmediato porque sé que causa bastantes dudas esta temática como tal. Y las primeras clases son un poquito más de lo que son, lo que es la ley, ya un poquito más, no, hay harta información, ya. Más adelante vamos viendo un poquito más de estrategias como de lleno. ¿Ya? Ahora vamos a ver algunas cositas, algunas las vamos a ver así como muy breves, pero más adelante también se menciona. Así que ahí cuando llegue el momento específico de algunos puntos que van a aparecer por ahí, lo vamos viendo con más detalle, pero en otra clase. Porque ahora es como, vamos a ver de inmediato lo que es la ley 21.545, y esa es bien extensa y no entrega tanto detalle en algunos puntos, pero sí los vamos a ir viendo más adelante. Sin más que agregar, vamos de inmediato para allá. Comenzamos con la ley 21.545. Ah, Otra cosita muy importante, voy a interrumpirme yo misma. El documento de aula, para que no queden dudas, es... acá está. Ya, es el mismo que a ustedes les aparece. Aquí lo tengo en pequeñito, se ve un poquito extraño. Aquí lo tengo en pequeñito, pero el que ustedes tienen en aula tiene la misma información que la que estoy presentando. Ya puede ser un poco distinto el formato, la letra, ya porque esa la van a ver así tal cual, pero hay algunos campos que yo prefiero ir separando por temas de orden, como el que aparece aquí abajito cuando veamos el artículo 2, para ver que quizás acá aparece y allá no aparece, pero la información es completamente la misma. Esto aparece tal cual, ¿cierto? Aparece un poco dividido. Solo en algunas clases aparece así con esa división, pero en sí la información es la misma para que no nos salte alguna duda por ahí, ¿ya? Esto aparece así tal cual en el texto, es lo mismo que aparece en la presentación que les voy a dar ahora, solo que yo lo separé un poquito. Quizás si a alguien le causa como mucha duda, em, ya, es una pregunta. Si a alguien le quedan como dudas, lo podemos ir revisando. El tema de la asistencia, yo paso lista presencial en el segundo bloque. ¿Por qué? Porque algunas personas se retrasan a veces en llegar o cualquier cosa, pero la idea es siempre, o si nos pasamos un poquito del tiempo, por ejemplo, la clase debería durar hasta las 9 y a veces puede quedar una colita pendiente para la siguiente clase, si nos tardamos mucho. Y se pasa la asistencia y con eso finalizamos. O a veces podemos pasar la lista justo a las 9, ¿ya? Y después continuar con un poquitito más, unos 15 minutos más, ya en caso de que no alcancemos, por ejemplo, justo venga la prueba. Pero sí, se pasa sí o sí con micrófono. En el caso de no tener micrófono, ¿cierto? Usted puede utilizar el chat de acá. Aconsejo no utilizar tanto el chat de acá porque los mensajes se pierden. Entonces, si en el caso de que alguien estaba en el primer periodo y tuvo que retirarse, el mensaje, puede dejar un mensajito en el chat de WhatsApp o a mi WhatsApp personal. Ya, ahí yo lo puedo gestionar después, en el caso de que alguien tenga que irse antes de las 9, no sé, 8:30, o pueda estar solo durante el primer bloque, o ocurrió alguna cosa. Ya, eso sí, me lo dejan por WhatsApp, por favor, para después no tener dificultades con la asistencia, porque acá en este chat que tenemos acá
Es mucho, es harto problema encontrar los mensajes después. Em, Tiene problema con el micrófono, no lo puede abrir. En ese caso, Soledad, ya cuando la nombre, usted deja el mensaje acá, ¿ya? Cuando estemos pasando la lista, a las 9 o 5 para las 9 por ejemplo, o a las 9 justa, me escribe acá, presente, ¿ya? Pero ahora es difícil porque se me va a perder, porque puede llegar más mensajes y va quedando muy arriba y se pierden, después como que no cargan los mensajes, algo sucede, ¿ya? O quizá el sistema es así, lo desconozco un poquito. Verónica, ya, en el caso de que tenga que retirarse, puede estar solo el primer bloque, me deja un mensaje en el grupo del curso de WhatsApp o personal, ¿ya? Cuando es alguna situación particular, pero yo realmente prefiero que sea en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Porque tengo más acceso a ese. Cuanto a lo que es WhatsApp personal, me llegan muchos mensajes a veces y me cuesta gestionarlos, voy a ser sincera con eso, tengo como muchos mensajes y van quedando abajo. Entonces, si desea, en el grupo de WhatsApp o si no, personal también, pero si yo me demoro mucho en responderle, me vuelve a hablar. En eso no hay problema. Ya, pero en eso quedamos con el tema de las asistencias. Y bueno, y cualquier duda que aparezca o quede ausente en algún día, ideal poder consultarlo lo antes posible, para no quedar después como muy atrasado, como quedé ausente hace mucho rato atrás y después estar buscando la información es más complejo. Entonces, mejor, si de una semana para otra queda ausente, lo revisamos y vemos qué podemos hacer. Hoy yo dije presente y yo la dejé ausente, y lo revisando lo antes posible. Ya, así continuamos con esta clase número 1. Vamos a abrir acá nuevamente. Ay, ya. Vamos con la ley 21.545, la ley de autismo. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado de una ley de autismo o puede que tengamos algún cercano, o algún conocido, algún familiar o nosotros mismos un diagnóstico de autismo o estemos en estudio para ser diagnosticados en alguna instancia, quizás más adelante. Bienvenida, Daniela. Entonces, vamos con esta ley. La ley 21.545 entró en vigencia en marzo del 2023. Es una ley no tan antigua como podemos ver acá, ¿ya? Fue, apareció, ¿cierto?, su publicación porque fue gestionada hace bastante tiempo. A muchas familias de personas con diagnóstico de autismo o a la espera de un diagnóstico buscaban, ¿cierto?, asegurar también el derecho a la participación, ¿cierto?, a proteger los derechos, a también asegurar la atención en salud y muchas otras aristas que hasta que se promulgó esta ley, estaban ahí, ¿cierto? Eran una necesidad que finalmente se comentaba, pero no había un gran compromiso al respecto. Hola, Marcela, bienvenida. Es por ello que a raíz, no se escucha como mucho ruido de perritos. Se escucha mucho ruido de perritos, me avisan. Tengo aquí unos perritos que no son míos, andan por aquí dando vueltas. A veces pueden escuchar muy fuerte. Entonces, esta ley entra en vigencia en 2023. No fue hace mucho tiempo y como la mayoría de nosotros conoce, cuando se publica una ley, perfecto. Se publicó el 10 de marzo, pero los avances que vaya teniendo esa ley se van viendo a lo largo del tiempo. La ley, ¿cierto?, es un compromiso de lo que yo voy a hacer, pero el cómo lo voy a hacer, eso se va dando con el tiempo. Y hoy en día ya estamos viendo algunos avances al respecto. Hola, Soraya, bienvenida. Esta ley de autismo que van a ver acá, que como se trata de una ley, es un poquito extenso, como les comentaba, em, tiene el objetivo de asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión de nuestros niños, adolescentes y adultos con el diagnóstico de trastorno de espectro autista.
eliminando cualquier forma de discriminación, promoviendo un abordaje integral, ¿cierto?, en la salud, en lo social y en la educación. También tiene como prioridad concientizar a la sociedad sobre esta temática. Ya. ¿Qué nos quiere decir esto? Se busca, ¿cierto?, asegurar la igualdad de oportunidades, resguardar los derechos de las personas con el diagnóstico de trastorno de espectro autista, independiente de la edad que tenga esa persona. Súper importante, el trastorno de espectro autista no solamente abarca nuestra primera infancia, que es cuando por lo general obtenemos un diagnóstico de autismo, cuando aparecen las primeras señales, sino que también reconoce que el diagnóstico va a estar con nosotros durante todo nuestro ciclo vital. Por lo cual, una persona tiene los mismos derechos y garantías cuando es un diagnóstico temprano, cuando es pequeño, a cuando una persona ya es adulta. Independiente si mi diagnóstico lo obtuve cuando era pequeño, independiente si lo obtuve en la adolescencia, independiente si también cuando soy un adulto o adulta. El diagnóstico de autismo puede surgir en cualquier etapa de nuestro ciclo vital y va a estar con nosotros por todo este siglo también. ¿Ya? No somos, este diagnóstico no se va a quitar con el paso del tiempo. Lo que sí van a cambiar son las demandas que nosotros tengamos. Demandas de apoyo van a ir variando de acuerdo a nuestra edad. Quizás voy a requerir mucho apoyo cuando soy más pequeño. Cuando estoy ingresando, por ejemplo, al colegio, cuando estoy en una edad, ¿cierto?, más temprana, soy bien pequeñito, quizás voy a requerir apoyos muy específicos, como apoyo para poder comunicarme con mis compañeros, apoyo para facilitar la participación en el juego, apoyo también en lo que es la adquisición del lenguaje. Las distintas áreas se van a ir trabajando. Ya cuando sea más grande, cuando entre la adolescencia, quizás el tema del lenguaje como tal no va a ser una dificultad tan grande. Puede ser que utilice algún apoyo como una herramienta para favorecer la comunicación, como algún tablero, alguna aplicación, o simplemente em, mi modalidad de lenguaje haya ido variando con el tiempo, a medida que yo fui creciendo. Entonces, ¿cierto? La dificultad ya no va a ser tanto por ese lado. Estoy socializando, estoy socializando, pero quizás ahora estoy en otro contexto diferente. Ya mis demandas no van a ser las mismas, soy adolescente. Entonces ahora, ¿qué es lo que ocurre? Quizás las demandas que voy a necesitar ahora son apoyo psicológico, estoy en una etapa un poco más compleja, ¿cierto? Estoy creciendo. Y cuando sea más grande, también pueden ir cambiando las necesidades. ¿Ya? Soy un adulto que ahora tiene que desenvolverse de manera independiente. ¿Ya? ¿Cómo me voy a trasladar? Voy a requerir un apoyo para poder moverme, ¿cierto?, en el transporte público. Me genera mucha ansiedad quizá el tener que viajar solo, sola, el tener que acercarme a alguna persona que no conozco, ir a comprar un negocio, ¿ya? Entonces todas esas demandas van a ir cambiando desde que soy pequeñito hasta que voy llegando a una edad adulta. Cuando soy adulto puedo requerir apoyo para ser independiente, para poder tener apoyo, para poder comunicarme de manera más eficaz con mis compañeros, ¿ya? Para movilizarme, como había dicho, de manera independiente. Ya no va a haber una persona, ¿cierto?, otro adulto responsable de mí que soy adulto. Esto claramente puede ir variando, porque también depende del grado que tenga cada persona con autismo. ¿Ya? Los apoyos que voy requiriendo también van a ser distintos dependiendo de si soy una persona con autismo que tiene grandes necesidades en muchas áreas. Puede estar asociado también a alguna discapacidad en algunos casos, no en todos, pero eso lo vamos a ver como a la siguiente. ¿Ya? Entonces, lo importante acá es que la ley establece que se tiene que asegurar este derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión social de las personas con el diagnóstico de trastorno espectro autista. Para fines del curso me voy a referir a personas autistas. ¿Ya? Cuando hablamos de trastorno de espectro autista, estamos hablando del diagnóstico en sí.
Diagnóstico sigue siendo trastorno espectro autista. Vamos a encontrar por ahí la palabra condición también, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, entonces, ya, se busca asegurar este derecho en las áreas que son como las más grandes. El área social, la salud, la educación y súper importante que nuestra sociedad, ¿cierto? Como dice aquí, tome conciencia de la temática. ¿Cómo nosotros como sociedad podemos apoyar a las personas con este diagnóstico? ¿Cómo vamos a evitar ciertas situaciones que a veces pasa mucho, que juzgamos a una persona solo por el hecho de tener un diagnóstico? Ocurre bastante. ¿Ya? Ocurren situaciones que son sumamente frustrantes para una familia, por ejemplo, eh, ir a realizar un trámite a una persona con autismo, con su mayoría de edad, pero con el diagnóstico y que, por ejemplo, le entreguen la información de manera parcelada, pidiéndole como obligatoriedad que alguna otra persona le acompañe y en ese caso quizás no era tan necesario. O al contrario, negarle la participación de algún acompañante, también puede ser. ¿Por qué? Porque finalmente la sociedad tiene que ser lo más consciente posible de lo que está sucediendo, de las demandas también que puede tener una persona con autismo. Ya, hoy en día vemos que se escucha mucho la palabra autismo, la escuchamos mucho más seguido que lo que hace años atrás. Y cada vez esto la vamos a ir escuchando más, hay mucha más información, hay estrategias de apoyo, hay comercios también que se están uniendo a poder favorecer los derechos de las personas con autismo. ¿Cómo? Proporcionando, por ejemplo, una hora al día en que el comercio va a tener una hora silenciosa. Ya, no va a haber música, va a ser hay algunos comercios establecidos que tienen esos espacios. Ya, momentos en que las personas, por ejemplo, con un diagnóstico de autismo, pueden visitar ese lugar. Ya, en ese momento no va a haber música de ambiente, se va a disminuir el ruido, ya vamos a tener un ambiente mucho más acogedor. En lugares como hospitales, me ha tocado ver también que si una persona con autismo requiere, por el tema del ruido, algún apoyo adicional como audífonos para cancelar estos home centers, sí, muy bien, Alexis. Home center tiene esa hora establecida en el que bueno, cualquier persona que, por ejemplo, tenga una hipersensibilidad, ¿cierto? Que escuchamos todos los ruidos como amplificados, podemos ir en esa hora a este comercio, que puede ser home center, como dice Alexis, podemos realizar nuestras compras y sabemos que en esa hora, si nosotros vamos a tener un espacio que va a estar mucho más preparado, ¿cierto? Va a anticiparse a que exista esa sobrecarga de estímulos. También eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora quería mencionarlo, pero son estrategias que se están implementando y que son súper buenas para la población neurodivergente. También tenemos estos audífonos, como les comentaba, que en espacios públicos, yo he visto en hospitales, no en todos, pero sí he visto en hospitales, que existen audífonos en el caso de que una persona lo requiera, puede solicitarlos al hospital. Son audífonos canceladores de ruido. Como es un espacio donde hay mucha gente, podemos ir y solicitarlo, ¿cierto? Se piden en el SOME. Yo requiero audífonos, ¿cierto? Ahí nos piden unos datos, por supuesto, para asegurarnos de que esos audífonos vuelvan. Y durante el tiempo que nosotros permanezcamos en el espacio, podemos utilizar estos audífonos canceladores de ruido, que efectivamente unos audífonos canceladores de ruido de buena calidad bloquean mucho todo lo que hay en el entorno. ¿Ya? Y pueden evitar que nuestros niños sufran de alguna desregulación. Continuamos, continuamos. Un segundito. Eso mismo. Y ahí hay uno, oye, está económico ese. Está bien económico. Ya, los audífonos canceladores de ruido, por lo general, como aparece, como muestra ahí Alexia, hay uno que está súper económico, ahí no alcanzo a verlo como en grande, pero aparece a 10.990. Sí, son súper económicos. Vamos a revisarlo ahí de dónde son.
ya porque yo los que he encontrado van alrededor de los 30.000, 40.000, es como un precio como estándar que se maneja como en el comercio en general. Pero en algunos casos hay algunos más económicos que también cumplen la función. Lo importante es probar, a probar si efectivamente son canceladores de ruido y cuál es el porcentaje que van a disminuir de lo que está ahí en el entorno. O sea, disminuyen un porcentaje bajito o es algo como mucho más extenso. Hay algunos que son súper buenos, que bloquean casi todo. Pero también depende de la necesidad de la persona. Quizás la persona no necesita bloquear como todo, todo, todo. ¿Ya? Y hay otros que sí necesitan bloquear casi por completo lo que está ocurriendo allá afuera. Pero eso va a depender, ¿cierto?, del perfil de cada una de las personas. Artículo 2 nos habla que para efectos de esta ley ya nos va a definir qué quién vendría a ser una persona con trastorno de espectro autista. Van a ser aquellas personas que presentan una diferencia o una diversidad en el neurodesarrollo típico. El neurodesarrollo típico es cómo nosotros nacemos, cómo vamos creciendo, cómo se desarrolla nuestro cerebro y el sistema nervioso central de una persona. Cuando hablamos de un neurodesarrollo que es típico, es un cerebro, un procesamiento que no tiene grandes diferencias si lo comparamos, por ejemplo, con un libro. Un libro nos dice, a los tantos meses, por ejemplo, a los 3 meses, nuestro niño va a comenzar a sonreírnos. A los 6 meses, por ahí aproximado, como los 6, nuestro niño va a comenzar a gatear. Ya, al año, nuestro niño ya debería tener atención conjunta, atención compartida, estar indicando, pidiendo cosas. Ya. Em, y ahí, ¿cierto? Vamos viendo que van a existir diferencias entre lo que de texto, ¿cierto? De libro, de internet, nos dice que cuáles son las etapas del neurodesarrollo del ser humano. Ya, vemos que hay diferencias en una persona con trastorno de espectro autista. Las primeras palabras no aparecieron a esa edad. Nuestro pequeño comenzó no se contacta. Vemos nosotros que no se contacta. No escucha, pareciera que no escucha cuando nosotros le llamamos por su nombre. ¿Ya? Ahí se van viendo algunos primeros signos, pueden haber varios. Pero cuando existe una diferencia con ese neurodesarrollo típico, que es lo que se esperase del desarrollo natural de nuestro cuerpo humano, ya podemos ver dificultades significativas en la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación social. Podemos ver que hay una diferencia en cuanto a cómo nuestro pequeño interactúa con las demás personas, perdón, desde que somos muy, muy chiquititos. Así que somos muy chiquititos, nosotros vamos adquiriendo diferentes habilidades para diferentes áreas que van a influir desde cómo nosotros pensamos, cómo nos movemos, cómo nos vamos a relacionar, cómo manejamos nuestras emociones, ¿ya? Desde que nacemos hasta que somos adultos. ¿Ya? Como debe seguir un patrón que viene siendo casi predecible y que también está influenciado, por supuesto, por la genética, por cómo se desarrolló nuestra familia. Quizás puede ser que mi papá comenzó a hablar mucho más tarde que lo que se esperaba ¿cierto?, para una edad de un niño. Pero mi mamá comenzó a hablar en esta edad. ¿Ya? Pero yo no tengo el trastorno de espectro autista. ¿Ya? A veces por la genética esto se pueden dar estas diferencias también. Y también por el entorno. Si tenemos un entorno que, por ejemplo, no nos estimula, ha ocurrido con estudios que se han realizado con algunos pequeños que viven institucionalizados. O sea, que no pasan los primeros meses o incluso los primeros años con adultos significativos. O sea, no tenemos los mismos cuidadores, pueden ser pequeños que permanecen, que nacen en instituciones o orfanatos, ya que muchas veces no ven a la misma persona. El personal va rotando, ¿cierto? Podemos tener cuidados básicos, por supuesto, alguien me va a cambiar los pañales, me van a alimentar,
pero la estimulación que recibo es distinta. Voy a tener también un apego diferente al de un pequeño que cuando llora, ¿cierto? Sus cuidadores van a estar pendientes, van a ir, ¿cierto? Le van a cambiar, van a estar muy pendientes de lo que necesita. En esos casos también hay una diferencia, ¿ya? Pero no siempre esa diferencia se va a deber a un diagnóstico de autismo como tal, sino que esa diferencia se puede deber a factores del ambiente. ¿Por qué? Porque soy un bebé que recibe pocos estímulos. A mi ambiente no es tan estimulante, por lo tanto puede ser que sea un pequeño que tenga otro tipo de juego más solitario, puede ser un pequeño que al interactuar con los demás ¿ya? No juega como el otro pequeño como debiese ser a su edad. ¿Ya? Vemos que tiene una conducta mucho más alejada, ya pareciera que no nos escuchase, a veces se suelen confundir esos factores que también tienen mucho que ver con el entorno. Entonces, ¿cierto? Ahí me fui un poquito de lo que dice acá. Entonces, ¿cierto? Van a haber diferencias al interactuar con un otro. Estas diferencias del interactuar con un otro las podemos ver desde que somos muy chiquititos, desde que somos muy bebés. Lo primero que vemos en cuanto a lo que es el contacto, nuestros pequeños chiquititos, cuando recién abren los ojos, ¿ya? Comienzan, ¿cierto?, a satisfacer sus necesidades, ¿cierto?, el llorar, pero hay un momento que es crucial en el desarrollo y algunos bebés con autismo, ya más grandecitos, el primer signo que muestran es no tener esta sonrisa social, ya que es la primera instancia de comunicación de nuestros bebés, que nuestros bebés, ¿cierto? Nosotros los miramos y nuestros bebés ríen, están muertos de la risa como a los 3 meses aproximadamente. Están muertos de la risa, pero esa risa no es una risa porque somos muy chistosos, sino que es el primer contacto, ¿cierto? Que nuestro cerebro, nuestras neuronas, ¿cierto? Están reflejando lo que el otro, la interacción de un otro. Ya, en algunos pequeños autistas no existe esa fase. Ya podemos ver que pueden estar mucho tiempo, en algunos casos, esto no es para todos. Podemos ver que están mucho tiempo mirando algún móvil, ya son bebés que quizás están muy tranquilos. En otros casos no vamos a ver signos hasta que nuestro pequeño ya es bastante más grande. No van a ser tan notorios cuando son muy chiquititos. Y en otros casos que quizás pueden ser suelen ser casos un poquito más severos. ¿Ya? Los primeros signos aparecen cuando nuestro niño tiene alrededor de 5 años. Ya grandecito, ¿cierto? Quizás no vimos algún signo que nos llamase la atención desde muy pequeñito y alrededor de los 4 o 5 años comenzaron a aparecer muchas señales y nuestro pequeño comenzó a retroceder en los hitos ya alcanzados. Retrocede en el lenguaje, retrocede en la motricidad, ¿ya? También existen esos casos. Entonces, ¿cierto? Vemos las conductas o intereses que son más restrictivos o repetitivos. El tipo de juego puede ser que nuestro niño prefiera, en lugar de, como los otros niños están jugando juntos, ya están jugando ahí, ¿cierto? Se conocen y se hacen amigos de inmediato, podemos ver que nuestro niño prefiere un juego más solitario. Sus intereses pueden ser por algún elemento en específico y cuesta un poquito cambiar de tema. Puede ser que nuestro niño prefiera los dinosaurios, prefiera agrupar elementos, prefiera, por ejemplo, le gustan mucho los elementos tecnológicos, los autitos, ¿ya? Pero podemos ver que el tipo de juego también no es como lo que nosotros esperamos para una persona neurotípica de la misma edad. Que nuestro niño, ¿cierto? Toma los autitos, se pone a imaginar, juega, y trata de interactuar, buscar a un otro, y ahora tú esto, ¿ya? Podemos ver que quizás este tipo de juego es agrupar autitos, ponerlos en línea, ordenar algún tipo de elemento con colores específicos, voy a alinear todo hacia arriba, voy a alinear todo hacia un lado, ya voy a juntar del más grande al más pequeño, este no se parece, lo vamos a dejar acá, ya, ese tipo son intereses, así igual podemos ver estos intereses restringidos. Y va a ser variable. Las dificultades que vayamos teniendo también van a ser muy variables dentro del espectro autista.
dificultades que tengamos y también las habilidades que vayamos desarrollando van a ser variables, no es lo mismo para una persona como para otra y va a ser muy variable entre cada uno de nosotros. Voy a tener características muy marcadas, voy a tener otras que no. Soy una persona con autismo clasificada con grado 1, por ejemplo, y no voy a tener las mismas características que el otro pequeño que también es grado 1. El otro pequeño, que quizás es grado 1, conversa mucho, habla mucho. Y puede ser que nuestro otro pequeño, que también esté clasificado como grado 1, se comunique también, pero a veces sucede que nosotros le hablamos y pareciera que está ausente. ¿Ya? Entonces ahí van a ir cambiando también las características dependiendo de los perfiles. Trastorno de espectro autista corresponde a una condición del neurodesarrollo, ¿cierto? Ya lo habíamos visto. Debe contar con un diagnóstico para efectos de la ley. El diagnóstico oficialmente en Chile lo entrega un neurólogo o neuróloga infantil o un psiquiatra. Psiquiatra, bueno, depende de la edad, también puede ser adulto o infantil. Ya, esa es la persona que entrega el diagnóstico oficial. Hay otras evaluaciones que son complementarias, que también van a ser necesarias, pero el diagnóstico sí o sí lo entrega uno de estos especialistas. Eso igual lo vamos a ver más adelante. Las características que tengan las personas con autismo también pueden constituir una discapacidad. Aquí me quiero detener un poco. Existe una ley de la 20.422 que establece las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Así se llama. Ya. Pero el hecho de que nosotros tengamos un diagnóstico de autismo independiente del grado que tenga, por sí solo no constituye una discapacidad. Yo puedo obtener una credencial de discapacidad, sí puedo, pero la clasificación la va a entregar otra ley, que es la 20.422, y va a depender del impacto que tengan mis características versus cómo yo interactúo a nivel social, educativo, ocupacional, y si esto está constituyendo alguna dificultad y cuán significativa sea. O sea, cualquiera de nosotros puede solicitar una acreditación, ¿cierto?, por parte de la ley 20.422. Ya eso ya lo ve el COMPI, digámoslo así, más clarito. ¿Ya? Pero este COMPIN finalmente nos va a entregar una credencial de discapacidad no solo por tener un diagnóstico de autismo. Un diagnóstico es uno más de los antecedentes, sino que también va a ir midiendo los estudios que tengamos de otros profesionales, de otras áreas, certificados que nosotros llevemos, que por ejemplo digan que escolarmente tengo una dificultad para socializar, por ejemplo, em, tengo dificultad para permanecer en el aula, ¿ya? Tengo dificultades también para salir a los recreos, tengo quizás un terapeuta nos va a decir, nos va a entregar algún otro informe que sea relevante, que nos diga que mis dificultades también son significativas en cuanto a lo que es el desplazarme por la calle con mis papás, por ejemplo, si soy pequeño o si soy adulto, a desplazarme de manera independiente. Ya todos esos factores se van sumando, ¿ya? Porque recordemos que bajo la COMPIN nos van a medir los grados de dificultad que nosotros tengamos y van a otorgar un puntaje. ¿Ya? Ese puntaje en cuanto a salud, a la parte cognitiva y en cuanto a la parte física. Van a medir todos esos factores que nosotros que solicitan, ¿cierto? Y desde ahí nos van a decir efectivamente, nuestro pequeño o este adulto ya tiene una clasificación de tanto porcentaje de discapacidad. Y ese porcentaje de discapacidad, si obtenemos una credencial, nos va a servir para diferentes cosas. ¿Ya? Si tenemos un porcentaje, no recuerdo en este momento porque eso lo ve con tenemos un porcentaje ya, que es bajito y tenemos una credencial de discapacidad otorgada por la ley 20.422, nos va a decir, esta credencial nos sirve para tener atención preferencial en lo que es salud,
para saltarnos la fila, ¿cierto? Porque no tenemos dificultad para permanecer en ese espacio, por ejemplo. También para tener estacionamiento asegurado. Ya, hay algunos beneficios, pero también hay otros beneficios que ya son más económicos y para eso tenemos que tener una acreditación que es un poquito más alta. Ya, si nuestro grado de discapacidad es más alto, también tenemos derecho a un subsidio. Sí, también hay puntos para subsidio habitacional. Muchas gracias, Yanara. También, si para lo que es vivienda, también se puede optar a eso, pero también va a depender de nuestro grado de discapacidad en esa credencial. Ya, por lo general, las personas también intentan, algunas personas desean postular algunos de estos beneficios, como lo son la parte monetaria, ¿ya? Pero en algunos casos no es posible porque nuestra credencial de discapacidad tiene un porcentaje muy bajito. En esos casos también se puede pedir una reevaluación, quizás consideramos que no corresponde, que debiese ser más alta, y ahí es cuando empieza esa tramitación que es un poquito larga, que nos dicen no corresponde, traiga más antecedentes, y así buscamos, ¿cierto?, sumar más puntaje. En algunos casos que yo he visto, les entregan una calificación que efectivamente es muy bajita, a que quizás uno diría, pero ¿por qué no vieron esto y esto otro? Ya, pero ahí son temas en realidad administrativos que los ve directamente la gente encargada de la ley. Ahí uno desconoce un poquito cómo funcionan más allá, porque recordemos que cuando hay asociado algún beneficio, sobre todo cuando es algo más económico, ya ahí, cierto, puede que se complejicen un poquito los trámites, nos van a pedir muchos más requisitos, acreditar de diferentes formas. ¿Hay hartos beneficios asociados? Por supuesto, pero, ¿cierto? ¿La persona merece tenerlo? Claro que sí, pero lo que son leyes como tal, sabemos que pueden tener ahí hartas aristas por el camino para poder obtenerlas. Ya, entonces, si una persona con un diagnóstico de autismo presenta dificultades en distintas áreas de sus ocupaciones, puede solicitar una acreditación de discapacidad. Si la persona no desea o los papás no desean acreditar alguna situación de discapacidad, pueden no hacerlo. El tema de la discapacidad asociada a trastorno espectro autista es totalmente voluntario. Lo importante que se busca es que esa información llegue a las personas, ya que sepamos como padres o como personas con autismo o familiares, que tengamos la información de que podemos solicitar una acreditación. Por supuesto que lo podemos hacer, pero finalmente es otra área la que va a decidir si corresponde o no esa credencial de discapacidad. Pueden decirnos que sí, pueden decirnos que no, nos pueden dar un porcentaje, quizás era otro, ya eso se ve directamente con la otra ley, pero sí existe el derecho. Ya podemos tener un diagnóstico y además una discapacidad, sí se puede. ¿Podemos acreditarlo o no? Eso es ya decisión de la familia. Hablo así, en algunos casos hay algunas personas que sí requieren, pudiesen optar a esta credencial de discapacidad, pero ellos prefieren no hacerlo. Prefieren no hacerlo en algunos casos, lo que he escuchado yo por ahí. En algunos casos porque dicen, no, que es un trámite muy largo e innecesario. En otros casos he escuchado también por ahí que nos dicen, yo prefiero que no tenga esa credencial porque mi pequeño, lo he escuchado ya, más de una vez, porque no quiero que mi pequeño diga soy una persona con discapacidad, ¿ya? Y así, pueden haber muchas otras razones del por qué no, ¿ya? Por el trámite, distintas cosas, o porque algunas personas dicen, yo no lo necesito, no lo necesitamos en este momento, quizás más adelante podemos hacer el trámite, o si quizás cuando mi niño sea más grande, quizás desee y lo haga, se puede, ¿ya? Quizás no es el momento. Entonces, entonces, no se funciona. Ok. También para efectos de la ley se establece quién es una persona cuidadora de una persona con trastorno de espectro autista, valga la redundancia. Se va a entender como cuidador a la persona que preste asistencia o cuidados a otra persona como una persona cuidadora. Dije muchas veces persona, suena muy extraño.
¿ya? Pero esto también va resguardado por otra ley, la que es la 21.584, va a regular derechos y deberes de quienes están vinculados con lo que son cuidados. También una persona cuidadora se puede acreditar como tal. Ya, también hay algunos beneficios ahí asociados, pero finalmente la ley también reconoce que existe una persona que está a cargo de un otro, en el caso de estar frente a una persona con discapacidad, por ejemplo, que sí requiera un apoyo constante de un otro. Ya, esta ley la voy a nombrar aquí de, rapidito, que es la 21.584, establece derechos y deberes de las personas en cuanto a lo que son acciones de salud. Protege también los derechos de los pacientes y define lo que son los consentimientos informados, la confidencialidad de la información médica, por ejemplo, eh, y regula el rol de quién es cuidador o cuidadora, quién es la persona que asiste, ¿cierto? Hasta dónde va a llegar también, van a llegar sus acciones y qué apoyos puede requerir también. Ahí hay algunas cositas asociadas, pero para efectos de esta clase no lo vamos a ver así como muy de lleno. El artículo 3, recordando que estamos viendo, para no enredarnos con tanto número, la ley 21.545, ley de autismo del 2023. Todo esto que aparece aquí, lo que hemos estado viendo, apareció publicado en el 2023, en marzo. Aquí, ¿cierto? El gobierno publicó y dijo, vamos a lograr todos estos cambios que están publicados aquí en la ley. El cómo, el futuro lo dirá. Así que ahí les voy a ir comentando cómo ha ido avanzando. El artículo 3 de nuestra ley 21.545 habla sobre lo que son los principios. Perdón. Ya, nos dice que la aplicación de la ley en lo que se refiere a las personas con trastorno de espectro autista deberá sujetarse al cumplimiento de los siguientes principios. Un trato digno. Ya, la persona con autismo debe recibir un trato digno y respetuoso en todo momento, por supuesto, y entregarse toda la información de la manera más clara y sencilla posible en todas las atenciones que se le brinden a esta persona. ¿Ya? Y obviamente lo que es resguardar la vida privada y honrar. Y también acá se establece que aquellas personas que se desempeñen en el servicio público deben permitir, en el caso de ser necesario, que una persona pueda acompañar a un otro. Ya que no se restrinja solamente y decir, no, usted no puede pasar, sino que si la persona tiene un diagnóstico de autismo, la ley busca garantizar que si esa persona con autismo requiere un apoyo de un otro, recordemos que hay algunas personas con autismo que debido a su propio procesamiento, ¿ya? Suelen tener dificultad en lo que es, por ejemplo, la recepción del lenguaje y la expresión en sí misma. Podemos tener algunas personas con autismo que pueden ser no verbales o pueden requerir algún apoyo en la comunicación, como estas tarjetas con imágenes o alguna aplicación, ¿ya? O podemos ser no verbales completamente, o también podemos tener algunas personas que presentan esta dificultad para lo que es la comprensión del lenguaje cuando no estamos hablando de una forma lo más concreta posible. Como chilenos somos muy buenos para hablar de una cosa, nos salimos de lo que estamos diciendo, como yo ahora que a veces me voy para otro lado. Utilizamos mucho estas vueltas largas para referirnos a alguna temática en específico. Una persona con autismo em, podemos encontrar de manera recurrente que tiene dificultad para comprender este lenguaje que no es tan claro. ¿Ya? Yo puedo dar una instrucción quizás o una información que puede ser muy, muy larga, con muchos pasos, y una persona con autismo puede encontrarlo muy complejo. Puedo dar una instrucción, por ejemplo, puedo decirle a la persona, ya, ¿usted es tanto, tanto? Sí, sí, voy a ser la persona con autismo. Ese es mi nombre.
Ya, me llegó hoy le llamamos para darle la información de que tiene que retirar estos papeles que dicen aquí, ya, pero para eso tiene que ir al piso 3 hablar con la persona tanto, y ella le va a decir lo que significa, ya, es un cierto, algo como súper muy enredado, se lo estoy diciendo rápido, me estoy refiriendo a otras personas. Para algunas personas con autismo eso puede ser bastante complejo, hasta para nosotros mismos. ¿Ya? Quizás no tenemos el diagnóstico, pero sí puede ser complejo. Entonces busca que para una persona con autismo idealmente apoyemos, secuenciemos la información, ¿cierto? La entreguemos de una manera más, más acotada, ¿ya? Si tenemos la posibilidad de ofrecer algún tipo de apoyo visual, genial. Te lo escribo por pasos, ya paso uno, ir a tal parte. Paso dos, acompañarse de tal persona. Buscar a tanto. Y te puedo acompañar hasta cierto piso. Ya aquí hablamos con la persona tanto, ahí te vamos a ir orientando. ¿Ya? Pero cuando se entrega la información así como toda completa, a veces es necesario una persona que nos acompañe. Ya, puede ser bastante confuso para una persona con autismo y más. Si estamos hablando de temas como importantes, si estamos hablando de temas médicos, por ejemplo, si te estoy dando recomendaciones. Ya, si fuiste a ver, ¿qué puede ser? Si acudiste a algún profesional de salud y te entregaron medicamentos, ya, perfecto, te anoto acá tantas horas, tienes que tomarte esto y aparte hacerte un examen. Ya para una persona con autismo, toda esa información así como entregada, así como muy parcelada, puede ser como muy abrumador. En ese tipo de casos también es importante asegurar esa compañía. También nos habla sobre la autonomía progresiva que finalmente busca que nuestras personas independientes, si somos niño, niña, adolescente, también se nos respete nuestra voluntad, que se proteja nuestra opinión, ¿cierto? Si yo, como niño pequeño, quiero algo, lo manifiesto, que esa decisión también sea considerada. Si, por ejemplo, yo tengo alguna discapacidad, y tengo algún tutor legal, ya soy mayor de edad, pero tengo un tutor legal, ¿ya? Pero efecto, ya, la persona que va a estar a cargo de quizás realizar los trámites, ya eso que es más extenso y un poquito más complejo, sí lo va a hacer mi cuidador, pero que en ningún momento se deje también de tomar mi decisión. Ya que se me consulte, independiente, ¿cierto? Yo tengo una opinión, yo quiero algo. Entonces también se busca que la autonomía se vaya preservando, ya que finalmente, ¿cierto? Se me puede acompañar, por supuesto, tengo el derecho a ser acompañado, pero en ese acompañar que no decidan por mí. A eso se refiere, ya que yo tengo el derecho a que si mi edad me lo permite, yo también puedo expresarme, ¿ya? No que no se tomen decisiones así nada más por mí. También la ley contempla la perspectiva de género. En todo lo que son las medidas a tomar desde ahí en adelante, estamos hablando del 2023, se dice que se debe considerar esta variable de género. Hasta el día de hoy no he visto información actualizada al respecto. Voy a revisar, sí, porque ahora en abril hubo una actualización, pero esa la tengo contemplada. Pero sobre lo que es perspectiva de género, aún no he visto como un avance significativo, porque se dice desde aquí en adelante que se iba a trabajar, ¿cierto?, para que se adopten medidas respecto a la temática, ¿ya? Para favorecer también toda la que es la inclusión acorde a la perspectiva de género, pero ya pensado no solo en la población en general, sino también tomando algunas medidas que sean propias para favorecer a una persona con autismo, que hasta ese momento no había mucha información. También está el principio de intersectorialidad. Todas las acciones que se realicen en protección de los derechos de las personas, ya que se realicen de manera conjunta, con los diferentes órganos del Estado. Si yo, por ejemplo, trabajo en educación,
ya que lo que yo estoy trabajando en educación no solamente se queda ahí, sino que quizás mi pequeño requiere otro tipo de apoyo. Desde la educación se puede derivar al espacio de salud. Desde ahí se buscaba esta intersectorialidad. Y el espacio de salud nos dice nuestro pequeño también, la familia tiene demanda de lo que es habitacional, por ejemplo, de vivienda, hay temas sociales. Ya, lo derivamos también, ¿cierto?, a la parte social. Le entregamos la información para que la familia pueda apoyarse y tener esa información, ese cruce de información, ¿cierto?, lo más abierto posible. También se considera que las personas pertenecientes a organizaciones y las personas mismas con un diagnóstico tengan un mayor papel dentro de lo que es la ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas que vayan en su favor. ¿Qué es lo importante acá? Que no solamente unos parlamentarios digan, que necesitamos apoyar en esto. ¿Quién lo dijo? ¿De dónde nació esa necesidad? ¿Nació de la persona que está ahí o nació realmente las personas más cercanas, de las personas con el diagnóstico, de las personas familiares de quien tiene el diagnóstico? Entonces, ¿cierto? Se busca generar mucho más este espacio de diálogo. Quizás la necesidad más grande no era la que estaba solicitando un político, sino que era esta otra. Ya, la otra igual es importante, pero ¿podemos dejarla para más adelante? Sí, podemos. Además, se considera el concepto de neurodiversidad. Pues igual lo vamos a ver más adelante en otro, bueno, en este mismo curso, pero en otro apartado. La neurodiversidad, bajo la ley, pata. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me podrías explicar un poquito más la participación y diálogo social que no la entendí? Por Ya, favor. ya, o sea, lo dije muy rápido. A veces me pasa. Sí. Ya. Lo que era la participación y diálogo social se buscaba que aquellas personas que son más cercanas a una persona con diagnóstico de autismo o personas con autismo tengan mucho más voz. Por ejemplo, queremos elaborar algún proyecto nuevo que vaya en apoyo de millones de familias de nuestro país. Ya, pero este proyecto se va a tratar de qué? ¿En qué aspectos vamos a mejorar, ¿cierto? ¿En qué momento, cómo vamos a llegar a más personas con el diagnóstico? ¿Qué se necesita ahora? ¿Ya? Entonces se busca que esa necesidad surja a través de escuchar a las personas. ¿Ya? Pasa mucho que las decisiones más importantes, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Las toma una persona que está alejada de lo que es la realidad? Entonces la ley nos dice ya, todo lo que es cómo van evolucionando las políticas que estamos lanzando, cómo se van a ir creando nuevas, surgen de la necesidad, pero esa necesidad tiene que venir de las personas que sí conocen la temática. Por ejemplo, una familia se puede organizar con otras y entre ellos pueden, ¿cierto? Decir, ya, por ejemplo, ver esta ley de autismo. ¿Cuáles han sido los avances hasta ahora? Se les pregunta a las personas que sí, realmente se ven beneficiadas de esto. Puede ser que las personas nos digan, saben, ay, está muy, muy bonito todo, ¿cierto? Todo lo que dice acá, pero vemos como una urgencia que se agilice el diagnóstico, por ejemplo. ¿Ya? Y que esa palabra sea escuchada finalmente y que sea transportada como la necesidad actual de ahora, que se priorice lo que quiere la gente. Sé que es súper difícil de lograr ese punto. Pero acá la ley se dijo, se va a trabajar. Ahora veremos más adelante si realmente es así o no. Ok, Em, ahí me quedó más claro. ya, muchas. Gracias. Ya. De nada, acá me llegó una consulta. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades e inclusión social, hablamos también de prioridad por tener esa condición. No me queda tan clara la pregunta, Edia. Igualdad, inclusión social. Hablamos también de prioridad por tener esta condición, sería como por prioridad por tener el diagnóstico. Me quedó ahí la duda con la pregunta, Edia. No sé si está por Buenas tardes, ahí. profe. Sí, Buenas estoy tardes. aquí. Me quedó la Buenas duda con tardes. la Yo quería consulta. hacer una cosa. A lo que voy yo, claro, hablamos de igualdad
y ujú, integración. Pero mire, tengo un ejemplo. Lo que pasa es que yo estudié técnico en trabajo social y cuando ujú, estaba haciendo, por ejemplo, mi práctica, me llevaron un día a una actividad en el centro que habían juegos inflables y todo, ¿me entiendes? ujú, Entonces me pusieron a mí como a dar los papelitos para repartir para que los niños vayan subiendo. Y ujú, viene un niño, por ejemplo, eran como de 8 o 9 años, y llega y se sube. ¿Me entiendes? Entonces voy yo a respetar, por ejemplo, los turnos. Y la mamá ujú, me dice, no, es que mi niño tiene es autista. ujú. Entonces yo me sentí, dije yo, claro, yo no iba a reclamarle eso a la mamá, ¿me entienden? Tampoco lo iba a bajar del juego, pero a lo que voy, tengo que darle prioridad, tengo que dejar que él, por ejemplo, se salte todas esas reglas que, por ejemplo, me habían puesto a mí por estar ahí. Ah, ya, ya, comprendo, ahí me queda más claro, ya se escuchaba bajito, pero creo que sí lo escuché. Ya, cuando ocurre ese tipo de situaciones, a mí me ha tocado presenciar, y ahí uno queda como, sí, es complejo de abordar. Ya, el otro día me pasó también una situación donde una mamá con un pequeño en una tienda, ya, el pequeño con autismo, lo sé porque la escuché hablar, estaba atrás mío, ya estábamos haciendo una fila, y el pequeño de pronto me tocó empezó como a jugar con el dedito, y yo como, ah, ya, pues, nada, ya, no me molesta, la señora me dijo, no, es que él estea. Y yo, ah, ok, ya, desde ahí, nada. Pero luego ocurrió que cuando iba saliendo de la tienda, un papá comenzó a quejarse. Comenzó a decirle a la señora, oye, tenga más cuidado, su hijo le acaba de pegar a mi niño. Ya, y lo que comentaba el papá y la niña llorando, una niña chiquita igual, como de 10 años aproximadamente. La niña así como, oh, tocando su carita. ¿De qué pasó en esa situación? ¿Cierto? La mamá, el papá, ¿cierto? Le decía a la señora que su pequeño le había pegado a la niña, le había pegado un palmerazo. Ya, entonces ahí uno dice, y la mamá lo que responde, ah, disculpe, es que mi pequeño es TEA, y se va con el pequeño. Toda la gente así como, ah, ahí alrededor, con una tienda grande. Em, y ahí igual quedé como con esa inquietud, Edia. Porque por un lado, por supuesto, está el perfil sensorial, ¿cierto? Bueno, en esa situación puede ser que también la pequeña haya hecho alguna cosa, quizás que pueda haber desregulado un poco a este niño, no sabemos porque yo no lo vi. No sé si lo habrá visto el papá o la señora. Ya puede haber pasado. Ya, porque yo digo eso porque un niño estuvo ahí jugando con mi espalda, me tocaba así como la chaqueta, pero eso, muy sutil. Y yo cero drama, ya, me da lo mismo. Nunca fue agresivo con nadie más. Entonces ahí puede haber pasado alguna situación. Ahí yo desconozco. Pero a lo que voy es que, claro, una mamá puede simplemente decir, no, es que mi pequeño es TEA. ¿Ya? Ahí la ley no es clara en ese sentido. Ya no es clara y ahí entramos a la parte social más que nada. ¿Ya? Entonces nos ponemos ahí, generó un poquito de debate porque algunos dicen, como el caso que tú nos comentas, un niño puede saltarse toda la fila y pasar adelante de otros. Ya, lo que nos dice hoy en día la ley es que tratamos de concientizar a la sociedad, pero no es clara en un sentido de que nosotros digamos, ah, ya, el pequeño puede hacer lo que quiera en este espacio por su diagnóstico como tal. Ya, pero ahí socialmente nosotros podemos ir poniendo las mismas limitantes o libertades. Por un lado, ¿cierto? Estaba que nuestro niño se saltase todos los protocolos, ¿cierto? Pasase adelante. Y nosotros ahí, ¿qué podemos hacer? Tenemos la opción de, pocha, tenemos que aceptar porque puede ser que nuestro niño se desregule, puede pasar otra cosa, podemos entrar a hablar con la mamá, ¿cierto? También es otra opción, ¿ya? Hay hartos caminos. eh, ya, a ver, Natalie, ¿quieres comentar algo al respecto? A ver, Sí, ahí vamos a ya, continuar.
yo tengo dos hijos TEA y el más pequeño tiene 5, entonces me pasa, por ejemplo, la situación que usted estaba comentando. Pero yo a mi hijo, por ejemplo, yo aclaro la situación en el momento y le digo, disculpe, sabe que mi hijo tiene TEA, tiene tal condición, pero vamos a solucionarlo. Entonces yo le digo, hijo, ¿qué hiciste? Y él, entre lo poco que habla, porque tiene 5 años, y dice como algunas palabras. Y él me explica y es honesto y me dice, mamá, yo hice esto. Entonces yo le pido la disculpa, le digo a él que él pida la disculpa, pero no me voy como así nomás, sino que yo igual trato de enseñarle a mi hijo que no es correcto. Pero Ujú. es como eso, yo soy la parte de la que sí digo, pido la disculpa y le digo a mi hijo que se equivocó. Eso. Ya, súper. Súper, Natalie, muchas gracias. Por acá Mary dice, también tengo esa duda, si se les permite todo, porque en general a veces los colegios así se da. Es mejor dejarlo que haga lo que quiera y hablar a alguna tía del pie que esté capacitada. Ya, es súper importante lo que ustedes me comentan. Ya, por una parte, ¿cierto? Está lo social, como nos dice Natalie. Ya, en el caso de ella, ¿cierto? Ella trata de tomar las acciones en el momento, ¿cierto? Comentarle al pequeño, eso no está bien, pedimos disculpas a la familia. En el caso que yo les comentaba, también sucedió que, bueno, esta señora dijo disculpa, Estea, y se fue con el pequeño. Ahí uno desconoce por qué. Puede ser que nuestro niño se desregula más, algo puede ocurrir también. Ahí nosotros no lo sabemos. El ideal de los casos, por supuesto, es tratar de explicar, ¿cierto?, la situación, pedir disculpas, pero a veces también nuestros niños se desregulan más. Lo importante es que después de eso nosotros también le digamos a nuestros niños, sabes, esto no está bien, a tratar, ¿cierto?, de conversarlo, ¿cierto? Porque también puede ser que algo puede haber pasado ahí intermedio, no lo vimos. Igual en el caso que les comenté, igual me quedé con la duda. Pero si nosotros nos fijamos, vemos algo, sí sucedió, ya lo ideal, ¿cierto? Es como nos dice Natalie, tratar de, por un lado, disculparnos con la familia, por supuesto, es algo que a veces nosotros, no está en nosotros poder controlarlo. Puede ser que sí, estamos muy pendientes de nuestro niño y en algún momento algo que sucedió en el ambiente provocó que nosotros reaccionásemos de una manera quizás sin intenciones, quizás solamente reaccionamos, movimos la mano y pasamos por alguna estereotipia, incluso el agitar las manos, también puede pasar que pasamos a golpear a alguien. Ya puede ocurrir, sobre todo en contextos que no son controlables, como en un lugar público donde hay mucha gente. Ya en ese caso, por supuesto, lo que nos dice Natalie es como el ideal, ¿cierto? Después conversarlo con nuestro pequeño, saber qué es lo que pasó. Ya, pero ahí entra mucho lo que es social, ¿cierto? Hay harto, hay harto que ver y queda mucho por hacer. Eh, claro, poner los límites. Ya, voy a continuar aquí, hay hartos mensajes. Eh, ya, dejar que haga lo que quiera no es como lo indicado. Como había quedado aquí, como había dicho Merry, se trata de poner límites también. Ya, pero quizás poner límites en un contexto. Estamos en el colegio, ¿cierto? Y nuestro niño siempre hace algo, pasa a llevar a los compañeros, pasa dando codazos. Ya, pongamos una situación así. Ya, lo importante es, si nosotros vemos que eso está afectando el día a día, ya conversarlo, por supuesto, como dice Mary, si hay una persona encargada de este pequeño, está trabajando directamente con él, por ejemplo, una tía del pie, como dice Mary, comentarle también, hay algo que está sucediendo, ¿cierto? Que está pasando muy seguido, últimamente hemos visto que nuestro pequeño está un poco más violento, ¿cierto? Dejarle este antecedente también. ¿Qué podemos hacer? Ya, para ahí, ¿cierto? También a irlo escalando. Ya, lo estamos trabajando aquí, no lo estamos trabajando en pie, no teníamos idea de lo que está sucediendo. Ya, no es correcto que nuestro pequeño esté como saltándose todo. En algunos casos, que son ¿El excepcionales, cable sí que lo puede vas a ser que ocupar? tenga, sí puede ser que tenga prioridad. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos haciendo una fila y nuestro niño se desregula cuando hay mucha gente, puede ser el que tener prioridad, ¿cierto? Para pasar adelante. Pero no significa que pasa a llevar a todo el mundo, ¿cierto? Así como, salgan todos. Ya no se trata de eso. En ese caso, las reglas también, la parte conductual también se trabaja. Ya no es que nosotros vayamos simplemente dando golpes y lanzándolo a todo el mundo y que nadie nos diga nada. Pero también pasa que en el momento nuestro niño sí puede estar muy abrumado. Y cuando está muy abrumado, también puede tener estas reacciones que si nosotros vamos y le limitamos
siendo un extraño ahí, ¿cierto? Decirle, no hagas eso, puede derivar en una desregulación que finalice en que nuestro niño se golpea a un otro, se golpea a sí mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso, pero los límites sí tienen que existir. Eh, Marta, voy a ver aquí qué otro mensaje tenemos. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo dos niños TEA, uno Ujú, profundo y uno nivel uno. ujú. El, el mayor tiene 34 años, lo tuve cuando ni siquiera se sabía de qué era TEA o qué era autismo. Ya. Y, y a mí se me desregulaba en la calle, en el coche cuando estaba chiquitito, y la gente me decía, mira cómo le pegáis, o mira la mamá, que es Mm, mala. Tenía 19 años yo. oh, Y jovencita. yo a lo mejor entiendo la situación de la mamá en ese caso, de que la mamá prefirió irse de la tienda y dejar todo botado, porque en realidad a lo mejor era su único hijo TEA que tenía y nadie le Mm, enseña a uno, profesora. Ese es el ujú, problema, que a uno como mamá nadie le enseña a cómo regular a su hijo, uno aprende sola. En ujú. mi caso yo aprendí sola y mi Claro. hijo tiene 34, yo salgo con él a la calle y él es un caballero, si tenemos que esperar en la fila, esperamos a no ser que esté enfermo y yo pido prioridad para él, Ujú, pero yo lo he tratado de educar de la mejor manera y él se comporta bien, no anda pegándole a la gente, él sí tiene esos movimientos que dice usted eh, de, de, de pegarse o algo, pero él lo hace él, no le anda pegando a la gente ni nada, yo creo que eso va uno como mamá, pero uno lo va aprendiendo de a poco, el niñito además era chico, tenía 5 años, o sea, ujú. está recién aprendiendo, o sea, y Claro. vamos a ver el nivel que Ujú, tiene de autismo también. Entonces uno no puede cuestionar a la gente, ni puede cuestionar a claro, un niño autista en este momento, porque uno no sabe, uno no vive con la mamá tampoco. claro. Entonces, yo creo que así como se aprendió en la Teletón a conocer otro tipo de discapacidad, esto también se está aprendiendo de a poco, porque Ujú. ahora, ¿hace cuánto? Usted dice que la ley fue en el 2023 y Sí, recién muy se está nuevito. aprendiendo, sí, y recién se están dando a conocer que existen niños TEA. Antiguamente todos se ocultaban, todos estaban como encerrados en las casas. Correcto. Entonces, también nosotros como sociedad también tenemos que aprender. Y si una mamá dice, Estea, bueno, ya, no sé, ser como más empático con esa mamá, porque uno Claro, en serio, a uno le duele que cuestionen también a su hijo. por supuesto. No Yo sé, digo, es mi, igual en esas, es mi humilde opinión de mamá de dos TEA. muchas gracias, Marta. También pasa eso. Claro, nosotros no podemos saber qué es lo que está pasando en ese pequeño, porque puede pasar que ese niño efectivamente, simplemente algo pasó en el momento, no sabemos qué pasó. Puede ser que las personas estén ahí mirando, pueda provocar que efectivamente nuestro niño sí se desregule. Ya. También ese cuestionamiento de las personas, ¿cierto? Es muy incómodo, e invasivo para el niño y también para una mamá o un papá, la persona que esté. También me ha tocado conversar con algunos papás que también me dicen que los han grabado cuando su pequeño se desregula, diciendo que están maltratando al pequeño, ya situaciones que son súper complejas para los papás también. Y ellos dicen, no, pero yo, por ejemplo, estaba sujetando a mi niña porque mi niña se estaba golpeando, porque mi niña quería cruzar la calle corriendo y tiene 5 años. Em, yo la tomé porque se desreguló justo en ese momento cuando estábamos en tal lugar. ¿Y qué pasó con la gente? La gente me empezó a cuestionar en ese momento, la gente comenzó a grabar, la gente comenzó a juzgarme, a decirme que soy, cómo se me ocurre hacer eso, que estoy violentando, ¿ya? Entonces igual hay hartas cosas que suceden y que a veces uno dice, ya, perfecto, no sé, juzgamos, ¿cierto? Pero hay mucho detrás. ¿Ya? Lo más, como decía Natalie, es súper correcto trabajar el tema de la conducta.
Ya no simplemente que una situación, ¿cierto? Como de ese tipo, si voy y golpeo a alguien en la calle, queda ahí. Pero quizás ese momento no es el más indicado para hablarlo. Lo vamos a hablar, ¿cierto? En un espacio más tranquilo, vamos a sacar a nuestro pequeño de ahí porque puede ser que ese golpe haya sido originado, como decía, por algo que vio, por algo que escuchó, algo que no nos dimos cuenta pudo haber pasado. Entonces, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Lo primero, tratar de salir de la situación. Sabemos que va a haber gente ahí encima de nosotros juzgando, mirando, criticando, hablando, ya todos esos ojos ahí súper invasivos para ambos. Entonces, ¿cierto? Yo puedo decir a la persona, disculpa, mi pequeño tiene tal condición, tal diagnóstico, ya, y si es que es urgente, saco. Lo saco de ahí es como el primer instinto, porque sabemos qué puede venir después, ¿ya? Pero siempre es importante, después, ¿qué pasa? Después ya, nuestro niño quizás se desreguló con la situación, ya tuvimos que sacarlo de ahí, o quizás nuestro niño continuó tal cual, pero después también lo vamos a conversar. Ya tampoco esa situación queda así nada más andando por el aire. Tratamos de conversarlo con nuestro niño, buscar bien nosotros qué pasó, tratar de anticiparnos para cuando salgamos de nuevo. Miramos bien en el ambiente. ¿Qué cambió? ¿Por qué nuestro niño pudo haber actuado así? Él no es así. O sí, habíamos visto esta conducta antes y fue por esto. Vamos a tener que reforzarlo, vamos a trabajar alguna otra estrategia o vamos a salir con algún elemento que favorezca que nuestro niño permanezca regulado, ¿cierto? Vamos a llevar algún elemento de apego que tenga nuestro niño, alguna mantita, algún juguete que le regule, vamos a llevar audífonos, ya lo voy a tomar de esta otra forma, ya para estar más pendiente de si hay algo cerca, si hay otro niño quizás que se acerque más de lo que corresponde, porque también el espacio personal. ¿Ya? Entonces ahí nosotros vamos trabajando, pero ninguno de nuestros niños es igual, entonces es difícil poder saberlo. Ya, voy a leer aquí un poquito así rapidito antes de irnos al break, porque por la hora dice Teresa, en cuanto a la igualdad e inclusión y la discriminación, derecho a la educación, las escuelas de lenguaje no podían matricular a los niños TEA. Ahora con esta la ley cambió y los niños TEA pueden asistir. Pasaba que se confundía mucho lo que son los trastornos del lenguaje con el autismo. Había como o es trastorno del lenguaje o es TEA así por sí solo, pero finalmente, ¿cierto? Nuestros niños pueden tener un trastorno, un autismo asociado a un trastorno del lenguaje también, ¿ya? Pero antes no se hablaba mucho de esa temática. Trastorno de espectro autista y sea condición, ya. ¿Cómo se dice correctamente? No existe una manera 100% correcta si hablamos de trastorno de espectro autista o condición de espectro autista. Lo que sí es importante, oficialmente para nuestra ley, estamos hablando de trastorno de espectro autista. ¿Por qué? Porque el diagnóstico hasta hoy, 2025, es trastorno de espectro autista. Si hablamos de trastorno espectro autista, estamos hablando de mi diagnóstico de salud, ¿ya? Es un diagnóstico. Si hablamos de condición de espectro autista, para algunas personas es más inclusivo decirlo de ese modo, pero no es un término que se haya oficializado. Podemos socialmente hablar de condición de espectro autista también, ya porque no hablamos solo de un diagnóstico, sino que hablamos de una condición, ya como somos personas que vivimos con una condición. En cambio, dicen que decir trastorno somos un diagnóstico que anda por ahí, ¿cierto? Nuestras características son lo que prima, no tanto la persona. Pero es una forma en realidad de cómo lo vemos. En algunos lugares vamos a hablar de condición, por supuesto, porque puede ser más inclusivo el término. Pero para efectos de la ley hablamos de trastorno de espectro autista o persona autista. Ya también la ley en una parte que es más actualizada habla de persona con autismo, persona autista. Eh, Hay varios tipos de TEA, desde leve y más, ya que depende del tipo de TEA. Ya, el autismo cuando se diagnostica como trastorno nos van a entregar también un grado. Ya, eso depende de la clasificación que se utilice. Eso también lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema del diagnóstico en sí, pero sí va asociado a un grado, que puede ser uno, 2 o 3 o leve, moderado o severo.
Va a depender de cuán significativas sean las dificultades que yo vaya teniendo en mi día a día, pero eso ya lo va a entregar una persona que sea especialista en el área, a nuestro neurólogo o psiquiatra. Eso nos va a entregar el grado, pero sí depende, pero no es que seamos iguales, no es por ser grado uno vamos a tener todo en la misma área completamente afectada o un poco menos de esta, un poco de esta otra. Eso siempre va a ir variando. Ya no vamos a ser completamente igual un grado uno con un grado uno, un grado 2 con un grado 2. Hay características que son similares y que son áreas, ¿cierto?, que van a tener dificultades, pero nunca va a ser así como 100% igual. Em, y Natalia dice, a veces, claro, nos agota siempre lo mismo, sí. Eso de que no nos juzguen, ¿cierto? Sí pasa, lamentablemente. Por eso busca también concientizar mucho más a la población, ya saber qué está pasando internamente. Ya no solamente en dedicarnos a grabar, por ejemplo, si está ocurriendo alguna situación así y decir, no, tú estás maltratando a niño ahí en la calle. Y en lugar, ¿cierto?, de quizás mantenernos un poquito más lejos, calladitos, ya si se ofrece hay alguna emergencia, apoyar, ya, pero a veces nosotros como sociedad lo primero que hacemos es juzgar, grabar, decir, no, pero es que lo estás haciendo mal, esto se trabaja de esta forma, no, es que tienes que castigarlo. A veces se pasa mucho eso, lamentablemente. Vamos a hacer un pequeño break. Es súper interesante esta temática y es muy amplia. Vamos a hacer un break son 23 a las 8:33. Estamos de vuelta. Ya 8:35. 8:35 para redondear. Vamos y volvemos. Vamos a sacar aquí a 8:35. Estamos de vuelta. Ya, continuamos con lo que estábamos viendo. Muy cortito el break, muy cortito. Entonces, volviendo acá, falta poquito para finalizar. Ya, vamos, súper. Nos quedamos en este artículo 3. Estamos viendo, bueno, para quienes se integraron posteriormente, mi nombre es María José. Estamos viendo hoy lo que es la ley 21.545, publicada en el año 2023. Em, y esta ley tiene relación directa con el trastorno, los derechos de las personas con trastorno de espectro autista. Nos quedamos en el artículo número 3, que habla sobre los principios de esta ley, que nos dice que en lo que se refiere a las personas con trastorno de espectro autista, deberá sujetarse al cumplimiento de los siguientes principios, y aquí nos quedamos. Para efectos de esta ley, 21.545, se basa en el concepto de neurodiversidad. La lista la pasamos a las 9, Alexis. En el caso de alguna persona que tenga que retirarse antes, por ejemplo, me deja un mensajito en el grupo de WhatsApp o mensaje personal, pero cuando es mensaje personal se me olvidaba mencionar también dejar ahí el curso. Ya en este caso, inspector 37, el día tanto, ¿y qué pasó? Me tuve que retirar antes. O el día tanto no me olvidé, no dije presente, o dejé presente acá, ya, sea cual sea la situación, pero que tenga el curso, por favor. Si no, se me puede ir y no es la idea. Neurodiversidad. Nos dice, este concepto de neurodiversidad va muy ligado a lo que es la inclusión. El concepto de neurodiversidad nos habla de que todas las personas tenemos una variable que es natural en cuanto al funcionamiento de nuestro cerebro. No vamos a aprender igual al resto, todos tenemos diferentes formas de socializar, nuestra atención, el tiempo que tenemos de atención, la forma en que nosotros actuamos también va a ser distinta. Nuestras funciones cognitivas no son iguales los unos a los otros. En ese concepto también se basa lo que es la aplicación de la ley. Ya, todos somos muy diferentes, independientes de nuestro origen, ¿cierto? Como personas humanas, existe una diferencia que es completamente natural. Em, Además, se habla de la importancia de la detección temprana.
ya que finalmente se apliquen todas las medidas necesarias por parte del gobierno para favorecer esa detección lo antes posible. ¿Qué significa eso? Mientras antes, ¿cierto? Encontremos nuestro diagnóstico, antes también van a llegar los apoyos necesarios. Hay muchas personas que ahora en la vida adulta se han dado cuenta de algunos signos de autismo. Quizás pasaron muy desapercibidos en la infancia o en la adolescencia y ahora que llegamos a la vida adulta, como hay más conocimiento también, o quizás ahora tenemos algún cercano o algún hijo, a veces también sucede que algunos papás se dan cuenta, pero cuando yo era chica, también tenía esas dificultades y yo crecí con todo eso. Ahora soy una persona adulta, pero ahora entiendo, por ejemplo, por qué siempre he tenido esta dificultad para mantenerme en un trabajo. Por ejemplo, una persona puede decir eso. ¿Ya? Estuve en un seminario hace poquito sobre el diagnóstico de autismo en personas adultas y me pareció algo súper importante, un congreso súper, súper grande. ¿Ya? Pero yo estaba ahí de espectadora nada más, no estaba ahí presentando. Ya yo estaba como público y me llamó mucho la atención que aparecían varias consultas de personas diagnosticadas en la adultez que decían, yo quizás ahora me siento más autista que antes. Y uno lo piensa y dice, ¿cómo más autista? ¿A qué se refiere? ¿Ya? Y sucedió y concordó con el pensamiento de varias personas que fueron diagnosticadas en la adultez, que comentaban que ahora sienten que esas dificultades que presentaban antes eran, hay un micrófono activo, antes eran un poco más fáciles de enmascarar quizás. Dame un segundito, hay un micrófono activo, pero no puedo encontrar de quién es. Hay un micrófono por ahí, se escucha una conversación de fondo, pero no lo encuentro ya, no está. Parece que ya no está. Entonces, me llamaba la atención un congreso súper grande, había muchas personas y que decían, a mí también me pasó eso. Y yo me di cuenta, me sentía más autista cuando obtuve mi diagnóstico. Y ahora no sé si es bueno o malo el haberlo, el tenerlo. En ese momento, una de las relatoras comenta y dice, nos ha llegado muchos a consulta. Y sucede por lo general al principio. ¿Por qué? Porque sucede que pasamos tanto tiempo de nuestra vida enmascarando estas dificultades que pudiésemos haber tenido desde chiquititos, aprendimos a disimular, a imitar quizás algunos patrones, entonces nos fuimos adaptando y así fuimos, ¿cierto?, llegando a la vida adulta con el diagnóstico y nunca nos dimos cuenta. Pero ahí, ¿cierto?, estaba, siempre estuvo con nosotros. Ya éramos adultos que sabíamos que había algo distinto si me comparaba con mi compañero. Había algo distinto si me comparaba con algún cercano. Siempre tuve mucha dificultad para mantener amigos, amigas. ¿Ya? Siempre me generó mucha ansiedad el estar con personas. Me agotaba mucho cuando estaba en situaciones sociales. Incluso cuando estaba con mi familia, con estas personas muy cercanas, muy queridas. ¿Ya? Lo mismo que hacía una persona, me costaba mucho el mantenerme en trabajos cuando trabajaba con más personas. ¿Ya? Y ahora yo me doy cuenta y ahora siento que los ruidos ya no los soporto. ¿Ya? Pero uno le decía, la chica le decía a esta persona, pero antes también te pasaba y esta persona decía, antes igual me molestaban los ruidos, pero ahora lo puedo decir. Y el hecho de verbalizarlo quizás hacía que se sintiera más autista. Ya no significaba que se daba con varias personas que luego de obtener el diagnóstico sí sentían que estos signos eran más evidentes, pero eran más evidentes también porque dejamos de enmascararlos. Ya dejamos de agotarnos ahí guardando, 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 que nadie se dé cuenta que eso se me hace difícil, ahora lo puedo decir, ahora lo puedo manifestar. Ya no significa que seamos más autistas que quizás el día de ayer que nos dieron el diagnóstico. A eso sería muy difícil que ocurriese. Ya, sino que dejamos de gastar nuestras energías en esconderlo, en tratar de adaptarnos a esta sociedad, que en realidad la sociedad debiese adaptarse también un poquito.
Ya, pero eso es lo que se hace comúnmente. Muchas personas con autismo pasan mucho tiempo, incluso toda la vida, sin tener un diagnóstico, y ese diagnóstico nos sirve también cuando ya somos grandes, sobre todo para darnos cuenta de qué es lo que pasó de ahí para atrás, de cómo sigo de aquí para adelante, cosas que siempre no me han hecho sentir bien, pero ahora puedo ir y puedo trabajarlo. Y ahí sí, es común, como decía esta chica, que tiene mucha más experiencia en el área de diagnóstico adulto, que es bastante común que suceda eso cuando ocurre el diagnóstico. Ya que los signos se ven mucho más, son mucho más evidentes y es porque la persona misma ya no lo está enmascarando. Pero no es constante así para toda la vida de ahí para adelante, ya es como al principio solamente. Pues ya continuamos, algunas estrategias que se pueden ir aplicando y finalmente la persona sí logra sentirse de una manera más confortable. Pero por eso también es importante que la detección sea lo más temprano posible para evitarnos toda esta quizás ansiedad, todas estas sensaciones que tuvimos y que lo tuvimos que enmascarar nosotros trabajando ahí solitos para poder eh, salir adelante. Ya, y vamos también aprendiendo nuevas herramientas desde que somos chiquititos. Algunas dificultades que pueden ir disminuyendo si tenemos el apoyo adecuado. El seguimiento debe ser continuo. No solamente entregar el diagnóstico y a la casa y listo. Me ha pasado con algunos papitos, algunos apoderados ahora, en esta instancia, que me dicen, a mí me entregaron el diagnóstico, grado tanto de mi hijo, y eso. ¿Y ahora qué? Me dijeron que podía tramitar una credencial de discapacidad, pero ¿qué implica esa credencial? Que hay mucha desinformación. ¿Ya? Se supone que debiese ser por parte del Estado y por parte de toda las instituciones, dar una continuidad desde que tenemos ese diagnóstico y ahora qué. ¿Qué estrategias puedo utilizar para mi hijo cuando se desregula? Mi pequeño ha cambiado, ahora es más agresivo. Mi pequeño ahora está entrando a primero básico. Ya, mi niño está entrando en la adolescencia con el diagnóstico. Hay muchas cosas en las que me cuesta mucho apoyarle, no sé cómo hacerlo. O conozco un tengo un hijo mayor, y mi hijo mayor me dice, me aconseja de esta forma, ya, y al final terminamos discutiendo, no sabemos cómo actuar. Ya, mi niño requiere apoyo de algún otro profesional, algo está sucediendo, ya, ¿cómo lo conseguimos? Entonces, en ese sentido, el gobierno igual tiene harto ahí por hacer. Artículo 4. Nos habla simplemente de lo que era la ley 20.422, que ya la vimos, que la ley de igualdad de oportunidades e inclusión social nos dice que finalmente todo lo que es calificación en cuanto a discapacidad continúa tal cual por esa ley. Ya no significa que porque se modifique la ley de autismo se vaya a modificar la ley que califica los grados de discapacidad. Ya, finalmente, ¿cierto? Esa ley, la 20.422, continúa su curso natural, así como venía. Ya, si hay algo que se pueda agregar que sea en beneficio de una persona con autismo en esta ley, se va a agregar solamente. Pero hasta ahora continúa todo igualito. Artículo 5 nos habla de lo que es la discriminación arbitraria. Ya que este párrafo es como súper largo. Finalmente, si ocurre algún tipo de discriminación arbitraria, que puede ser tratar a una persona de manera desigual o injusta por cualquier tipo de característica, por raza, género, orientación sexual, religión o contar con algún diagnóstico o discapacidad, ya, en cualquiera sea de los espacios, también hay leyes específicas como las que aparecen aquí abajito, que no voy a ahondar mucho en eso, que a menos que queramos, ¿cierto?, aplicar una de estas, que finalmente la persona tiene derechos consagrados. Si es una persona que puede ejercer su derecho, realizar una denuncia, está resguardada por las leyes que aparecen aquí abajito. Si además una persona cuenta con una acreditación de discapacidad, también lo puede hacer a través de la ley de discapacidad. Ya puede hacerlo la persona misma o puede hacerlo también un cuidador. ¿Ya? Todo lo que son, si existe discriminación dentro del colegio, se puede realizar la denuncia a través de la Superintendencia de Educación, ya también a través del juzgado de policía local. Eso ya es información ya directamente atañada a las otras leyes que aparecen por acá, todo lo que es denuncias como tal.
Recordemos que nuestros colegios tampoco pueden negarnos, por ejemplo, la matrícula por un diagnóstico. Eso sabemos que hace años ya dejó de ser legal. Vamos por allá, sigamos. Aquí, derechos del El Estado se compromete a asegurar los derechos del desarrollo de la vida independiente, la autonomía, igualdad de oportunidades. Para eso busca asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas con autismo. Em, previene y sanciona cualquier tipo de violencia, abuso o discriminación. Asegura también la inclusión de nuestras personas con autismo. Para esto, el Estado se compromete a, por un lado, dice que impulsará lo que es la investigación sobre el trastorno de espectro autista, también divulgará los resultados de dichas investigaciones. Hasta el momento no hemos visto mucho de eso. Realizará también estas campañas de concientización sobre el trastorno, ¿ya? Y que esta información sea debidamente difundida. eh, Fomentará, por supuesto, la detección temprana, va a velar por la previsión de servicios de apoyo también, de acuerdo al grado de dependencia que tenga una persona y a lo largo del ciclo vital. Independiente, ¿cierto? Si somos niños o somos adultos, tenemos derecho también a gozar de igualdad de oportunidades. También incorporar el autismo en encuestas o estudios poblacionales, saber qué es lo que está pasando, cuántos diagnósticos tenemos, cuántas personas que requieren un diagnóstico también tenemos en ciertos lugares donde quizás no es tan accesible un servicio de salud, ¿ya? O hay tantas personas con el diagnóstico que viven en una zona aislada, no tenemos mayores antecedentes, ¿cierto? Para eso el Estado también dice, tenemos que tener información para poder apoyar, por supuesto. Se busca también impulsar medidas orientadas a la accesibilidad universal, ya que finalmente todos tengamos este derecho a poder ejercer nuestra autonomía, teniendo la información necesaria para poder ejercerla. Favorecer también, promover el ejercicio sin discriminación de derechos sexuales y reproductivos de dichas personas. No hay información al respecto sobre esa temática, al igual que el tema de género, hasta ahora no ha aparecido nada, hasta donde yo manejo. También fomentar el desarrollo de protocolos de actuación de funcionarios públicos. ¿Ya? ¿Qué hacemos si estamos, por ejemplo, trabajando en seguridad pública? ¿Qué hacemos si estamos trabajando en salud o en educación, precisamente para apoyar a un estudiante con trastorno de espectro autista? Hoy en día, lo que es el área de salud y educación tiene modificaciones al respecto. En esas dos áreas han aparecido cambios en los últimos años. En el resto todavía no hemos visto. La última cuenta pública, no, apareció la parte de salud solamente este año en abril, pero en la cuenta pública no, me parece que no había como una información al respecto. Estoy viendo, pero no recuerdo una parte como sí sobre la ley de autismo, sino que se habló sobre la creación y que está trabajando, ¿cierto?, en ciertas áreas, y ha habido avance, por supuesto que ha habido, pero hay algunos puntos que todavía están ahí un poquito flojos. Y velar también por los cuidados otorgados para las personas que requieran y tengan un grado de dependencia. Además, artículo 8 nos habla sobre herramientas de comunicación aumentativa y alternativa que pudiesen ser entregados a nuestros pequeños para favorecer la comunicación en niños de 0 a 9 años, ya eso más que nada ligado al programa, Chile Crece Contigo. Ya hay diferentes recursos, ahí es como súper variable en todo caso, porque depende de la región, cuántos recursos tenemos para apoyar con este material a nuestros niños con el diagnóstico. Y vamos ahora a la atención en salud en personas con trastorno espectro autista. Aquí yo sé que voy súper rápido, pero es que me quiero detener en lo que es más relevante. Nos hablan, por supuesto, de que existen también derechos en la salud. Por supuesto.
Ya, el artículo 9 nos habla sobre los derechos a la atención que tienen nuestras personas con autista y al igual que como en todos nosotros, ¿cierto? Tienen resguardo de su privacidad, ¿cierto? Al derecho también a que se reconozcan todos los derechos, ya no solamente por tener un diagnóstico que se nos limite en cuanto a lo que es la toma de decisiones y nuestra privacidad como tal. Ya, artículo 10 habla sobre la perspectiva de los derechos humanos, ya que finalmente todos seamos tratados, ¿cierto? De una manera lo más íntegra posible cuando nos encontramos en algún centro de salud. Ya, para esto, ahí sí, desde salud nos dicen. Tiene que existir un tamizaje de lo que es el trastorno de espectro autista. Ya, aquí, ¿cierto? Se comprometieron, esta parte es importante, aquí se comprometieron a favorecer la detección lo más temprana posible. Niños y adolescentes, ¿cierto? Tendrán una cobertura en su plan de salud familiar. Iba a existir, de ahí del 2013 decía, va a existir un financiamiento por parte del Estado para favorecer el diagnóstico en salud pública. ¿Ya? O sea que ya no vamos a tener que esperar como mucho tiempo para poder acceder a un profesional o pagar mucho dinero, porque la atención con neurólogo, neuróloga, alrededor de los 60.000 pesos, por ahí, si tenemos una cobertura de salud como FONASA, por ejemplo. Ya, pero acá nos dicen que es demasiado importante lo que es el diagnóstico temprano. Entonces, ¿cierto? Si es importante el diagnóstico temprano, tenemos que acercarlo a nuestras personas. Por eso se iban a inyectar recursos para que esto se realizara en los planes, ¿cierto? Con subvención del Estado. También para lograr este objetivo, de si queremos una atención temprana, desde que detectamos los primeros signos, nos dice que se iban a derivar los casos con sospecha por trastorno de espectro autista desde los establecimientos educacionales. O sea, si nosotros detectábamos señales de que nuestro niño em, contaba con signos de trastorno de espectro autista, era un posible diagnóstico, podíamos desde nuestro colegio derivar, ¿cierto?, al centro de salud más cercano. ¿Cómo se iba a hacer eso? A través de una articulación que iba a realizar el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación. Este año, 2025, apareció por fin el fruto de ese artículo 12. Para quienes nos desempeñamos en educación, ya es probable que ya nos hayan entregado esa información o que esté por ahí caminando, esté ahí en desarrollo. Ya, sucede que hoy en día, desde el mes pasado, no el mes pasado, ya estamos en junio, desde abril se publicó por fin ese protocolo de derivación desde el establecimiento educacional a un centro de salud. ¿Cómo funciona este protocolo de derivación? El protocolo de derivación nos dice ciertas condiciones que un estudiante pudiese cumplir para tener un diagnóstico. Ya. Entonces, este protocolo ya es muy, muy amistoso. Ya, si uno lo ve, es bastante fácil de comprenderlo, hay otras cositas que son interesantes, pero lo más importante es que da la facultad para que nuestro colegio, el personal de nuestro colegio, si se encuentra en presencia de algunos signos que quizás deriven o nos lleven, ¿cierto?, a sospechar que estamos en presencia de un trastorno de espectro autista, podamos derivar. Ya, este protocolo incluye una pauta como de screening, pero esta pauta no constituye un diagnóstico como tal y no tiene puntaje, por lo tanto no nos va a dar un resultado que nos diga si nuestro niño tiene un 50% de tener un diagnóstico. Ya no es así, sino que se puede llenar esta, esta, esta guía, se puede llenar siempre y cuando se tenga la autorización de los padres. Lo puede llenar una persona que sea profesor jefe o un profesional del PIE
Ya, se puede hacer. Si nosotros estamos en aula y detectamos alguno de los signos, ¿cierto? Que son más frecuentes, por eso es importante que también podamos conocer ese documento. Podamos compartirlo también con la persona que esté, por ejemplo, profesor jefe o algún profesional que trabaje como más cercano con nuestro pequeño, lo podamos conversar. ¿Por qué digo esto? Porque se le tiene que comunicar a los padres. Entonces, si nosotros detectamos algunos signos, no vamos a ir simplemente a decirle a los papás, ¿saben, papás? Acabo de ver esto y esto. Si nosotros somos la persona encargada, por ejemplo, de aplicar esta pauta, porque siempre tiene que ser como aquellos que estén, que sean como más cercanos, en algunos casos eligen algún profesional del PIE o profesor jefe, claro, educadores diferenciales, ya, pero en realidad es como lo arme el colegio. Como el colegio puede designar quién va a realizar esto, porque tiene que ser una persona que sea cercana a nuestro niño que trabaje en el colegio. Si nosotros detectamos algunos signos, lo consultamos también con otros profesionales y podemos ahí estar ahí como muy, entre los dos vamos a llenar este cuestionario, pero no lo vamos a poder llenar hasta que los papás estén informados. Ya, en ese caso, se elige la persona que va a informar. En algunos casos no es ninguno de los profesionales de acá, sino que la persona que está en convivencia escolar, por ejemplo, quien va a entregar la información. Pues depende todo de cómo lo quiera hacer el colegio. Ya, porque esa persona va a ser quien les converse con los papás y de manera respetuosa les comente, sabe que hemos visto estos signos en el pequeño que nos hacen sospechar, estamos al frente de un diagnóstico de trastorno espectro, ya, de una manera mucho más empática, no como lo dije yo. Y ahí los papás nos dicen, sí, acepta. Hay un consentimiento como papás, entonces ahí recién el colegio dice, ya, vamos a llenar esta pauta, edad preescolar, edad educación media, ¿cierto? Son distintas las pautas. Las llenamos y con eso los papás se van al centro de salud. Y el centro de salud es quienes entregan este diagnóstico finalmente. Miguelina. Buenas tardes, profesora. ¿Y qué pasa cuando los papás no aceptan ese posible diagnóstico o esa derivación? Lamentablemente no podemos obligar a los papás. Sabemos que es súper necesario el diagnóstico, pero hay muchos padres que prefieren no realizarlo o también hay una negación por parte de los papás que es súper compleja. Ya, en ese caso, la ley ampara a los papás. Si los papás no están de acuerdo en realizar este screening en ese momento, ok, los dejamos, les damos un espacio. Quizás más adelante volvemos a consultarlo, ya, pero siempre con respeto. Y siempre se tiene que escoger como con mucho tacto a la persona que va a ser encargada de consultarles. Ya, no les podemos obligar a menos que estemos frente a una situación donde ya se vulneren los derechos de nuestro niño. Ahí ya es denuncia formal, ¿cierto? El colegio guarda todos los antecedentes habidos y por haber, pero no podemos obligarles a realizar esa primera evaluación. Podemos tratar de conversarlo, ¿cierto? Ahí tratar de buscar con mucho tacto, pero no le podemos obligar ni hacerlo por nuestra cuenta si los papás no lo desean. No podemos entregarle la pauta llena, por ejemplo. Nosotros digamos, ah, ya, pero tenés esto, y a los papás, miren, no se puede. La ley ampara el derecho de los padres en esta circunstancia, aunque también nos dice, pero ya, pues si los niños primera prioridad. ¿Y Paula? Profesora, dos consultas. Una, el diagnóstico, ellos lo pueden, o sea, si uno les propone que lo vea un especialista, varios papás en nuestro colegio prefieren verlo en forma privada, Ujú. pero después ellos están obligados a informar ese diagnóstico y a que se pueda difundir en el equipo académico. Y la otra pregunta, ¿esto se hace para todo el alumnado? ¿Puede ser un niño de cuarto medio, por ejemplo, que acceda a esa evaluación? Sí, Paula. Ya, voy a comenzar de atrás para adelante. Ya, eh, bueno.
Ya, en cuanto a lo que es el diagnóstico como tal, nosotros podemos entregar la información con mucho respeto, pero los papás no están obligados a seguir el conducto regular. O sea, si nosotros podemos dar la recomendación y los papás no quieren llevar al pequeño a un centro de salud que sea, por ejemplo, un CESFAM, ok, es su derecho y los papás quieren hacer el diagnóstico por su parte, ok, súper bien. Ya, si esos papás quieren reservarse el diagnóstico, también puede pasar, pero lo ideal, ¿cierto?, es que se comparta la información. Si estamos trabajando, por ejemplo, en un centro privado haciendo terapias con nuestro niño, la idea es que esa información también esas estrategias que se están aplicando en ese centro particular también se apliquen en el colegio y en la casa. Ya mientras más se generalicen las estrategias, mejor para nuestro niño en realidad. Pero de obligarlos, obligados no están. Si quiero hacer un diagnóstico particular, súper. Si quiero que mi niño tenga terapias particulares, genial. Pero idealmente, ¿cierto? Tiene que haber una coordinación. Si es particular, súper, pero que ese profesional nos entregue algún informe también en el colegio para continuar. Quizás está trabajando con terapeuta ocupacional allá, pero acá también tenemos terapeuta, entonces ya, ¿cómo lo hacemos? Ya, este terapeuta va a estar apoyando el curso completo, pero no va a tener tan claro cómo apoyo a ese niño. Ya, entonces, como ese es el ideal. Y la otra consulta era, hoy se me fue, se me, se me fue un poquito, Paula. Si era para todos los Ah, ya, chicos hasta cuarto medio. ya, ya, disculpa, por eso. Ya, sí, porque va diferenciado por edades. Ya va para los más chiquititos y después ya para los más grandes. Son diferentes las características que pueden tener nuestros pequeños dependiendo de la edad. Voy a estar aquí para pasar la asistencia, va a quedar ahí un pedacito pendiente, así que lo vamos a ver la próxima clase. Y ahí falta la parte de la educación también. Así que voy a dejar de compartir, voy a pasar la asistencia en este momento. Y para quienes tengan que retirarse, a mí me gusta cumplir con un poquito más o menos como los rangos de horario, que no nos pasemos tan. Parto de inmediato. Fanny Acuña. Presente, profesora. Gracias, Fanny. Belén Ayal. Belén Ayal. Carolina Altamirano. Carolina Altamirano. Criselis Aponte. Presente, profesora. Gracias. Gracias. Marcela Buenas noches. Avendaño. Yo que Presente, veo poquito profesora. desde aquí. Voy a corregir un poquito la pantalla. Ahí sí. Presente, profesora. Gracias. Gracias, Marcela. Damaris Valcarce. Damaris Valcarce. Presente, Daniela. profe. Damaris presente. Daniela Bosques, perdón. Presente, Daniela Bosques. profesora. Gracias, Daniela. Paula Bravo. Presente, Paula Bravo. profesora. Gracias, Paula. Elizabeth Campos. Elizabeth Presente, Campos. profesora. Gracias, Presente, Elizabeth. profesora. Gracias, Elizabeth. Sí se escucha. Ya. Mirta Cárdenas. Presente, profesora. Gracias, Mirta. Giovanna Cartes. Giovanna Cartes. Yanara Casanova. Yanara Casanova. Presente. Gracias, Yanara. Rosa Casanova. Rosa Casanova. Alexandra Castillo. Alexandra Castillo. Brian Catalán. Brian Presente, Catalán. Muchas gracias. presente, Dominique Chamorro. Dominique Chamorro. Náyade Chavarría. Náyade Chavarría. Nicole Cisternas. Nicole Presente, Cisternas. profesora. Presente. Gracias, Nicole. Eva Conejeros. Eva Conejeros. Presente, profesora. Presente. Gracias, Eva. Miriam Contreras. Miriam Presente, Contreras. profesora. Gracias, Miriam. Patricia Contreras. Presente. Gracias, Patricia. Verónica Curiante. Verónica. Presente. Gracias, Verónica. Nayaret Díaz. Nayaret Díaz. María Consuelo Díaz. María Consuelo Díaz. sí, Marcela Díaz. Presente, profesora.
Gracias, Marcela. Un momento, por favor. Estoy cargando aquí. Karime de Yócares. Karime Presente, Dió. profesora. Gracias, Karime. Presente. Romina Escobar. Romina Escobar. Carmen Gloria Espinosa. Presente, Carmen Gloria profesora. Espinosa. Gracias, Carmen Presente. Gloria. Nicole Fuensalida. Nicole Fuensalida. Danitza Guerra. Presente. Gracias, Danitza. María Gutiérrez. Presente, María profesora. Gutiérrez. Gracias, María. Presente. Soledad Guzmán. Presente, Soledad Guzmán. profesora. Gracias, Soledad. Presente, profesora. Viviana Hermosilla. Zulay, Presente. Viviana está presente. Zulay Hernández. Presente, profe. Gracias, Zulay. Catherine Hidalgo. Catherine Hidalgo. Evelyn Huerta. Presente, profesora. Gracias, Evelyn. Natalie Hurtado. Natalie Hurtado. Presente. Gracias, Natalie. Carola Ibacache. Presente. Carola. Gracias, Carola. Karina Ibarra. Karina Ibarra. Presente, profesora. Gracias, Karina. Soraya Jara. Presente, profesora. Gracias, Soraya. Diego López. Diego López. Presente, profesora. Gracias, Diego. Miguelina Maldonado. Presente, profesora. Gracias, Miguelina. Marcela Martínez. Presente, profe. Gracias, Marcela. María Mato. Presente, profe. Gracias, María. Mary Mesa. Presente, profesora. Gracias, Mary. María Angélica Millanao. María Angélica. Merian Miranda. Presente, profesora. Gracias, Miriam. Pamela Miranda. Pamela Miranda. Presente, Presente, Pamela, gracias. Danitza Morgado. Perdón, Maritza Morgado. Marta Muñoz. Presente, profesora. Gracias, Marta. Un segundito. Oye, son hartos. Denise Muñoz. Presente. Gracias, Denise. Pamela Neira. Pamela Neira. Carolina Olea. Carolina. Presente, profesora. Presente. Gracias, Carolina. Natalia Oliva. Presente, profesora. Gracias, Natalia. Janet Parra. Presente, profesora. Gracias, Janet. Carolina Pavés. Carolina. Anís Pérez. Anís Pérez. Teresa Pérez. Presente, profesora. Gracias, Teresa. Marla Romero. Presente. Gracias. María Soledad Saavedra. María Soledad. Edia Saavedra. Edia Saavedra. Presente, profe. Gracias, Edia. Alexis Salinas. Alexis Salinas. Silvia San Martín. Silvia San Martín. Presente, profesora. Disculpe, se quedó pegado. Alexis. Ya Alexis está presente. Muchas gracias. Silvia no está presente. Catherine Santo. Catherine Santo. Nicole Sepúlveda. Nicole Sepúlveda. Paola Tapia. Presente, profe. Gracias, Paola. Jessica Vilches. Jessica Vilches. Presente, profesora. ¡Ay! La última persona no alcancé. Jessica Vilches. Ya, Jessica, voy a tener que corregirlo después porque quedó ausente. Ya no voy a corregir no, enseguida. colócame presente. Lo voy a corregir enseguida, no se preocupe.
Ya, cualquier cosita, ¿cierto? Revisar la asistencia. Ya, ya Jessica, lo corregí. Estamos listos entonces. Muchas gracias. De nada. Entonces, nos queda un pedacito pendiente, lo vamos a ver el jueves y nos estamos viendo también ese día. Ya, así que ahí puntuales a la hora somos hartos, así que me demoro en pasar la lista, así que tratamos de comenzar lo más puntuales posible. Que estén súper bien. Un abrazo. Cualquier cosita ahí por WhatsApp nos contactamos y verificar asistencia. Ya esa es la recomendación. Muy buenas noches, que descansen. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches, profe. Buenas noches. Voy a tener aquí la grabación.